Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Estamos en la segunda semana de este trimestre y en este trimestre tenemos un tema muy interesante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Corintios. Y hemos comenzado a estudiar ya, pero continuamos en esta segunda semana. Y en esta segunda semana tenemos un tema muy interesante, el cual lleva por título Divisiones en la Iglesia. Y vamos a tratar de entender estas cosas. ¿Por qué ocurren estas cosas? Pero antes de continuar y antes de ir al tema de hoy, quiero que juntos vayamos a la palabra del Señor para que repasemos el texto que hemos de estar aprendiendo durante esta semana. Este se encuentra en el libro de 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Y ahí leemos de esta manera. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es lo que Pablo escribe a los Corintios. No haya divisiones, todos digan una misma cosa y estén unidos en una mente y un parecer. Muy interesante. Pero vamos a tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por la vida, por la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, nos ayude, quede con nosotros, nos bendiga y a través de su palabra pueda enseñarnos su voluntad. Guárdenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Pero ¿de qué vamos a estar hablando durante esta semana? Vamos al resumen de la lección. Acompáñame. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 291, y nos dice así. Cristo está conduciendo a un pueblo y llevándolo a la unidad de la fe, para que sean uno, así como Él lo es con su Padre. Hay que abandonar las diferencias de opinión para que todos se unan con el cuerpo, a fin de que estén unánimes y sean todos de un mismo parecer. Muy bien, el plan de Dios es de que todos vengamos a ser uno, abandonemos nuestras opiniones y todos nos unamos al cuerpo de Cristo de tal manera que todos tengamos un mismo parecer y todos hablemos una misma cosa. Muy bien, pero ¿bajo qué condiciones? Vamos a estudiar estas cosas y más sobre este asunto importante. Así que vamos al apartado para el día de hoy, el cual lleva por título Graves divisiones en Corinto. Y nuestra primera pregunta nos dice así. ¿Qué noticias preocupantes recibió Pablo de la iglesia de Corinto? Hay unas ciertas noticias que él estaba recibiendo, pero ¿cuáles fueron esas noticias? Vamos a dejar que la palabra del Señor nos hable. Y vamos a ir allá al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 11 y verso 12. Ahí leemos de esta manera. Porque fui informado acerca de vosotros, hermanos míos, que los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que de vosotros uno dice, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. Interesante lo que estaba encontrando Pablo. Fue informado que los hermanos tenían divisiones, algunos eran de uno, otros de otro, y cada quien había hecho grupos diferentes. Muy bien, este asunto no era bueno. Estaba pasando algo terrible allí. Estaba habiendo divisiones. Estas eran unas noticias que no eran muy buenas. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, en la página 242. La iglesia estaba desgarrada por divisiones. Las disensiones que habían prevalecido en el tiempo de la visita de Apolos habían aumentado grandemente. Algunos falsos maestros estaban induciendo a los miembros a despreciar las instrucciones de Pablo. ¿Nos damos cuenta? Ya había divisiones, había maestros que estaban jalando para sí personas.
y estaban introduciendo cosas que no debían. Ahora había una división allí. Esto trae mucha dificultad a la iglesia. Pero vamos a continuar leyendo y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Las doctrinas y los ritos del Evangelio habían sido pervertidos. El orgullo, la idolatría y la sensualidad estaban creciendo constantemente entre aquellos que habían sido una vez celosos en la vida cristiana. Entonces, habían tomado ciertas iniciativas de hacer ciertas cosas que no se les había instruido, pero los maestros estaban enseñando a vivir de esta manera, de tal forma que estaban produciendo divisiones y disensiones entre el pueblo de aquel entonces. ¿Te das cuenta? Estas son las noticias que estaban llegando a Pablo. Pero vamos a continuar y ahora vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo considera el Señor a los que causan divisiones en la iglesia? Entonces, ¿cómo son considerados? Si una persona produce divisiones en la iglesia, ¿cómo se considera esta persona? ¿Cómo lo considera Dios? Vamos a dejar que la Biblia nos hable y vamos a ver lo que está escrito allá en el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 16 al verso 19. Y dice así: 6 cosas aborrece el Eterno, y una séptima abomina de corazón: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que elabora pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre hermanos. ¿Cómo considera Dios a los que causan divisiones? Bueno, abomina estas cosas, pero no es todo. Todavía hay más. Así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo, que está en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 17 y verso 18. Y ahí leemos de esta manera: os ruego, hermanos, que os guardéis de los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan el corazón de los simples. Dios quiere que no nos juntemos con aquellos que hacen divisiones. Estamos claros en esa parte, ¿cierto? Dios no lo considera bueno. Nosotros no lo hemos de considerar bueno. Pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. En todas las épocas, esto está en Cada Día con Dios en la página 170, y dice así: en todas las épocas del mundo ha habido hombres que han creído que tenían una obra que hacer para el Señor sin tomar en cuenta para nada a los que el Señor ya estaba usando. Su aplicación de las Escrituras no es correcta, pues las tuercen para que apoyen sus propias ideas. ¿Nos damos cuenta? Entonces, cuando se procura esto, entonces cada uno busca su propia forma, su propia manera de hacer las cosas. Nosotros tenemos que entender que produce esas divisiones, y esas divisiones producen que la iglesia tenga dificultades. Muy bien. Entonces nosotros hemos de estar claros: aquellos que producen divisiones, nosotros no hemos de juntarnos con ellos. Muy bien. Así que estamos claros en este asunto. Pues bien, nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos la oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana agradecemos por su palabra. Queremos pedir que nos ayude a comprender las cosas y que podamos vivir por la fe en estas cosas que hemos leído. Guárdenos, bendíganos y no permita que nosotros somos los que causemos división entre su pueblo. Quede con nuestros hermanos, con aquellos que nos ven y nos escuchan. Bendíganos con su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Que Dios te bendiga.